bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a comenzar ahora con la división, pero vamos a empezar, ya saben, desde lo más básico hasta lo más complicado. Entonces vamos a ver lo que es la división de polinomios entre una constante. Primero vamos a empezar con la división de monomios y ya después con la división de polinomios, que básicamente es lo mismo. Entonces tenemos nuestro primer caso. 3x cuadrada yz entre menos 5. Entonces observamos que aquí tenemos un monomio. Bueno, dejen un poco más grande la línea. Y está dividido entre una constante, es decir, un número sólido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este tipo de casos va a ser muy parecido a lo que habíamos visto de multiplicación de polinomios o de monomios. Nosotros lo que habíamos visto era lo siguiente. Por ejemplo, tenemos 3 y aquí tenemos 3x cuadrada y. Y lo que nosotros hacíamos era que únicamente se multiplicaba el número de afuera por el coeficiente del término de adentro. Pues algo similar va a ocurrir aquí. Primero lo que hacemos es dividir los signos. Dividimos el signo de arriba entre el signo de abajo. Más entre menos nos da menos. Posteriormente lo que vamos a hacer va a ser dividir el coeficiente entre la constante que tenemos en la parte de abajo. Vamos a dejarlo indicado. 3 quintos. O sea, con esto estamos indicando que el 3 se va a dividir entre el 5. Y finalmente vamos a escribir la parte algebraica que tiene ese monomio. X cuadrada y z. Y así es como quedaría resuelta nuestra división. Ya únicamente pues realizaríamos esta operación. Aquí lo hice nada más para dejar indicado, pero podrían haberlo dividido directamente. Entonces, esto es igual a menos 3 entre 5, eso nos da 0.6. Y luego la parte algebraica, x cuadrada y z. Y este sería nuestro resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Primero, siempre en cualquier división, multiplicación o división, en este caso bueno, división, dividimos los signos, el signo del numerador entre el signo del denominador. Luego dividimos el coeficiente entre la constante, 3 entre 5 nos da 0.6, y finalmente escribimos la parte algebraica. Vamos con otro ejemplo. Veamos. 12x a la n más 3 y a la n menos 6. Bueno, vamos a poner aquí menos entre menos 4. Esto es igual. Entonces, primer paso, dividimos los signos. Si se dan cuenta, estamos haciendo exactamente lo mismo que con la multiplicación. Nada más que ahora, pues en este caso, aplicando la división. Estamos trabajando elemento con elemento, signos con signos, coeficientes con coeficientes. Y bueno, no tenemos variables con variables, pero seguramente va a ser así, ya que lo veamos más adelante. Entonces, empezamos. Primero los signos. Menos entre menos, eso nos da más. Luego dividimos el coeficiente entre la constante de abajo. 12 entre 4, puede que lo dividan así directamente, 2 entre 4, 3, o puede que primero lo dejen indicado y ya después hagan la operación. 12 entre 4 y luego la parte algebraica. X n más 3 y n menos 6. Ahora, si son muy observadores, el signo resultante de dividir los signos de arriba y
signo en medio de la rayita. Aquí este signo, como está en la parte de arriba, quiere decir que corresponde al término de arriba. Y este signo, como está abajo, corresponde al término de abajo. Entonces, al dividir los signos, el signo resultante lo pongo a la mitad para indicar que precisamente al dividir los signos va a ser el signo resultante de esa fracción. Entonces es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos esto: menos 3 entre menos 4. Entonces, para saber el signo de la fracción, aquí cada elemento tiene su propio signo. El numerador tiene su propio signo y el denominador tiene su propio signo. Entonces, para saber el signo de toda la fracción, lo que hago es dividir los signos. Menos entre menos es más, y lo coloco a la mitad de la fracción, 3/4. De esa forma estoy indicando que el signo resultante ya es el signo de toda la fracción. Aquí cada uno de los elementos tiene su propio signo. Al momento de dividirlos, ya estoy obteniendo el signo de toda la fracción, y lo pongo en medio precisamente para indicar que es de toda la fracción y no solamente del numerador o del denominador. Lo mismo está ocurriendo aquí. El elemento de arriba tiene su signo y el elemento de abajo también tiene su signo. Para saber el signo de toda esa fracción resultante, lo que hago es dividir los signos y lo pongo en medio precisamente para indicar que el signo es de todo el término, no es ni de la parte de arriba ni de la parte de abajo. Y esto es igual, más 12 entre 4 nos da 3, y luego x a la n más 3 y a la n menos 6. Ese sería el resultado. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente: menos 7 x a la n menos 4z sobre, veamos, 0.5. Entonces, nuevamente, cada uno de los términos, si se dan cuenta, tiene su signo. De hecho, por eso la raya de la fracción llega hasta acá, para indicar que este signo corresponde a toda la parte de arriba. Si no fuera así, seguramente la línea llegaría así. Entonces aquí ya vamos a empezar a ver que indicar la línea de la fracción es importante, ya que nos separa todos los elementos de arriba de todos los elementos de la parte de abajo, con todo su signo, coeficientes, variables, etc. Entonces empezamos. Para saber el signo de toda esa fracción, lo primero que hacemos es dividir los signos. Menos entre más da menos. Luego, si quieren, les digo, pueden dividir. Ahora vamos con los coeficientes. Pueden dividirlos directamente o simplemente dejarlos indicados como yo lo estoy haciendo y ya después hacer la operación. Sería 7 entre 0.5 y luego la parte algebraica, x a la n menos 4 por c. Y pues ya nada más hago la operación. Esto es igual. Ya no, este no va. Menos 7 entre 0.5, eso nos da 14. Y luego la parte algebraica, x a la n menos 4 z. Y ese sería el resultado. Voy a borrar. Ahora, ojo, si se dan cuenta, la parte algebraica aquí está en la parte de arriba, por eso se sigue conservando en la parte de arriba. Les digo porque puede llegar casos en los que sea al revés, en los que tengamos aquí un número y aquí tengamos 4x cuadrada y, por decir algo. Entonces, siempre la parte algebraica va a ir, siempre se va a quedar ahí donde está, siempre. En este caso, como estamos trabajando con la parte de arriba, por eso se
sigue quedando en la parte de arriba. Si fuera en la parte de abajo, se quedaría en la parte de abajo. Menos, entre más, menos. Y luego pues ya dividimos los números. 7 entre 4 nos da... ¿qué es? 1.75. Y en la parte de abajo va la variable x cuadrada y. Entonces ahí tengan mucho cuidado. Si las variables están arriba, las variables se quedan arriba. Si las variables están abajo, las variables se quedan abajo. Entonces no se vayan a confundir. Lo único que estamos operando son los coeficientes y la constante. De ahí en fuera las variables no les hacemos nada, ni a los exponentes. Se sigue conservando todo igual. Si están arriba, se quedan arriba. Si están abajo, se quedan abajo. Bueno, ya si quieren cambiarla de posición, pues tendrían que hacer un cambio de exponente como ya habíamos visto anteriormente. Pero ahorita eso no nos interesa. No nos interesa la división de polinomios y constantes. Entonces vamos con otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos menos 8 entre menos 4 XYZW. Esto es igual. Entonces, primer paso, lo que hacemos es dividir los signos. Menos entre menos nos da más. Luego vamos a dividir las constantes, que aquí sería 8 entre 4, eso nos da 2. Y luego escribimos la parte algebraica. La parte algebraica está en la parte de abajo, entonces se queda en la parte de abajo. XYZW. Ahí está. Entonces siempre va a ser así. Si las constantes están arriba, se quedan arriba. Si las constantes están abajo, se quedan abajo. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. 3 menos 3.5 sobre 7xy cuadrada w a la n menos 3. Entonces, primer paso, dividir los signos. El signo de arriba entre el signo de abajo para saber el signo de la fracción. Menos entre más nos da menos. Luego, dividimos los números. Voy a escribir aquí esta fracción porque al final de cuentas tenemos variables que se van a quedar abajo. 3.5 entre 7, eso nos da 0.5. Y bueno, en la parte de abajo serían las variables x, y cuadrada, w a la n menos 3. Disculpen si a veces a la w le digo omega, es que por la costumbre. Ya en temas más adelante, sobre todo en física, a veces la w generalmente se hace así, pero yo ya me acostumbré a hacerla así y a veces se le conoce como omega. Entonces son letras diferentes, pero yo ya me acostumbré a hacerla así y a veces le digo omega precisamente por la costumbre, pero en realidad es w. Entonces disculpen si a veces voy a tratar de hacer otra vez la w así. Disculpen si de vez en cuando le llamo w y a veces omega. Entonces, como ven, no es difícil. Es exactamente lo mismo que habíamos visto con la multiplicación, pero ahora aplicado a la división. Dividimos elemento con elemento, signo con signo, luego número con número, y bueno, las variables las dejamos tal cual. Si están arriba, se quedan arriba. Si están abajo, se quedan abajo. Y ahora vamos a aprovechar un poquito para recordar lo que son las divisiones de fracciones, porque a veces las personas sufren por esto. Entonces, tenemos lo siguiente. Menos
sobre 2 tercios. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta división? Primero ya sabemos los signos. Aquí tenemos menos y aquí tenemos más. Cuando no tiene signo se considera que es positivo. Menos entre más, eso nos da menos. Posteriormente lo que se divide es el coeficiente con el número. Entonces siempre en la división de fracciones vamos a hacer una línea grande para indicar la división principal. Y así de esa forma vamos a saber qué número tenemos arriba y qué número tenemos abajo. ¿Qué número tenemos arriba? 3/4. ¿Qué número tenemos abajo? 2 tercios. Entonces la raya grande es precisamente para que no nos confundamos con las rayas de cada una de las fracciones, sino que la raya principal nos está indicando que es una división. Ahora, ¿cómo dividimos fracciones? Había varios métodos. El método que más utilizamos es el siguiente. Dividimos los extremos, ahí está. Más bien, perdón, unimos los extremos y lo que hacemos es multiplicarlos. 3 por 3 y lo ponemos en el numerador. Y en la parte de abajo, ahora vamos a multiplicar los valores que están en el centro. 4 por 2. Entonces, esta es la forma de dividir fracciones. Los extremos los multiplicamos arriba y los centros los multiplicamos abajo. 3 por 3 nos da 9. 4 por 2 nos da 8. Y entonces esa es la fracción resultante. Sería 9 octavos. Y ya después escribimos la parte algebraica. En este caso, como está en la parte de arriba, pues se queda en la parte de arriba. X cuadrada y Z. Entonces, si se dieron cuenta, hicimos exactamente lo mismo. Primero dividimos elementos, signo con signo, menos entre más, menos. Luego dividimos el número entre el coeficiente. Y posteriormente la parte algebraica la escribimos tal cual, sin modificarle nada. Para dividir fracciones lo que hacemos es, primero dibujamos una línea grande. En la parte de arriba escribimos la fracción de arriba, y en la parte de abajo escribimos la fracción de abajo. Y en este tipo de casos lo que hacemos es, para obtener la división de fracciones, multiplicamos los extremos, que van en la parte de arriba, y luego multiplicamos los centros, que van en la parte de abajo, y con eso obtenemos la fracción resultante. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Un medio de X, Y, Z sobre 3 quintos, vamos a poner. Ahí está. Entonces, primer paso, dividir los signos. Más entre más nos da más. Luego vamos a dividir el coeficiente del término con la constante de abajo. Entonces primero ponemos una línea grande para indicar que es la división. En la parte de arriba escribimos la fracción de arriba, un medio, así más chiquito. Siempre la línea de la fracción de arriba escriban la más pequeño que la línea principal, precisamente para indicar que se trata de una fracción. Y en la parte de abajo escribimos la otra fracción. 3 quintos. Ahí está. Esto es igual. Entonces, primero multiplicamos los extremos. Iría 1 por 5 en la parte de arriba, y luego los centros que van en la parte de abajo.
1 por 5, 5. 2 por 3, 6. Entonces esta es la fracción resultante de dividir esas dos fracciones. Entonces escribimos el resultado de dividir la fracción de arriba entre la fracción de abajo. 5 sextos. Y luego la parte algebraica. Como está arriba, pues se queda arriba. X, Y, Z. Y ahí está la división de este término algebraico entre una constante. Vamos con otro ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Sería 3 cuartos de x cuadrada YZ entre 4, no entre 7. Entonces, primer paso, dividir los signos. Más entre más, esto es igual a más. Ahora el siguiente paso es dividir los coeficientes. En este caso sería este entre el número. Entonces dibujamos una línea grande y luego dibujamos cada uno de los elementos. Arriba está la fracción 3 cuartos y en la parte de abajo está el 7. Si se dan cuenta, aquí es una división de una fracción y un entero. Al igual que con la multiplicación, con la suma o resta, para poder operar las fracciones, siempre debemos convertir al entero en una fracción. ¿Y eso cómo le hacemos? Agregándole un 1. Entonces, precisamente por eso, en este caso, siempre les digo, la línea principal háganla más grande, para que así podamos identificar de qué tipo de número se trata. En este caso, aquí tenemos esta fracción, pero en este caso tenemos un entero. Entonces, como ya sabemos cuál es la fracción y cuál es el entero, ya vamos a saber a cuál agregarle un 1. Entonces, a este 7, en la parte de abajo, para convertirla a fracción, le agregamos un 1. Entonces, precisamente por esas razones que les digo, la línea principal háganla más grande, porque supongamos que tenemos esto y la línea lo hubiera hecho del mismo tamaño. Si se dan cuenta, las líneas tienen casi el mismo tamaño. Yo no podría saber cuál es el entero y cuál es la fracción. ¿Qué tal si el entero es 3 y la fracción es 4 séptimos? O bueno, al revés. ¿Qué tal si la fracción es 3 cuartos y el entero es 7? Entonces, si hago las líneas del mismo tamaño, yo no voy a saber cuál es la fracción y cuál es el número entero. A lo mejor sonaba como que muy tonto, por así decirlo, de que les dijera, hagan la línea más grande. Sí, ya, ¿para qué? Si todos hacemos lo mismo. A veces nada más con esos pequeños detallitos podemos darnos cuenta de muchas cosas. Entonces, si hacemos la línea más grande, ahora sí, ya podemos identificar de una mejor manera cuál es la fracción y cuál es el entero. En este caso aquí tenemos la fracción, o sea, se ve muy claro que es 3 cuartos. Y en la parte de abajo, como el número está solito, entonces quiere decir que es el entero. A ese le vamos a agregar el 1 para poder dividir. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, por eso les comentaba. También voy a aprovechar para que sea un repaso de la división de fracciones. Entonces estamos dividiendo una fracción entre un entero. Con la línea grande ya podemos identificar qué tipo de número tenemos arriba y qué tipo de número tenemos abajo. Ya es más fácil identificar arriba y abajo, a que si nada más tenemos todas las líneas del mismo tamaño. Y entonces, ya que al entero le agregamos un 1 en la parte de abajo, como ya sabemos, pues ya podemos hacer esa división de fracciones. Entonces, los extremos los vamos a multiplicar. Por una, y lo mismo vamos a hacer con los valores del centro, que sería 4 por 7, y esto es igual, 3 por 1, 3, 4 por 7, 28. Entonces,
Esta fracción es el resultado de dividir estos valores y ya nada más vamos a escribir la parte algebraica. X cuadrada y Z. La escribimos arriba porque, bueno, aquí pues está en la parte de arriba, la dejamos tal cual. Entonces, como ven, es relativamente simple, es exactamente lo mismo. Vamos con otro ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. 2 séptimos de... Vamos a poner otras letras. F, XB sobre menos 4. Entonces, primer paso, dividir los signos. Más entre menos da menos. Siguiente paso, dividir el coeficiente entre el número. Entonces escribimos la raya principal. Hagan de cuenta esta raya grandota, pero un poquitito más chiquita. Y así como están los números los acomodamos. 2 séptimos. Y en la parte de abajo el 4. Entonces tenemos una fracción entre un entero. Podemos identificarlos porque arriba tenemos una fracción y en la parte de abajo tenemos únicamente un número. Quiere decir que es un entero. Para poder dividirlos a ese entero, como ya hemos visto anteriormente, le agregamos un 1. Esto es igual. Y hacemos la división como ya sabemos. Multiplicamos los extremos. 2 por 1, estoy multiplicando los extremos. 2 por 1, 2. Y luego multiplicamos en la parte de abajo los centros. 7 por 4, 28. Incluso esta fracción la podemos simplificar, porque tanto numerador como denominador, ambos son divisibles entre 2. 2 entre 2 nos da 1. 28 entre 2 nos da 14. Entonces esta es la fracción resultante de dividir la constante, perdón, el coeficiente entre la constante. Escribimos la fracción, sería un 14avo y luego las variables f, x, v. Ahora, si ustedes quisieran, o sea, aquí ya es opcional, si ustedes quisieran, pues este valor lo convierten a número decimal, o si no, pueden dejarlo así como fracción. Pueden realizar esta división para poder obtener el número decimal. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que habíamos visto con videotutoriales anteriores y está bien fácil. Estoy aprovechando esto porque luego a veces, incluso a mí en la universidad me llegó a pasar, tenemos esto y no sabemos a qué número agregarle un 1 en la parte de arriba y 1 en la parte de... Sí, ¿cuál? No sabemos cómo identificar cuál es el entero y cuál hay que agregarle un 1 o cuál no. Entonces por esa razón les digo, la división principal póngala con una línea grande, así como está aquí. En la parte de arriba escriben el número tal cual y en la parte de abajo también. Y de esa forma van a saber, al ver el número de arriba y el número de abajo, van a saber cuál es el entero y a cuál le pueden agregar un 1. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Veamos. Y a ver. Vamos a ponerle aquí 23 x cuadrada zt sobre menos 4 sextos. Y esto es igual. Entonces, ya sabemos, primer paso, dividir los signos. Aquí no tiene signo, se considera más.
Siempre no importa en qué tipo de operación sea, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, lo que ustedes quieran, si el término no tiene un signo al iniciar, se considera que es positivo. Más entre menos nos da menos. Ahora vamos a dividir el coeficiente entre el número. Los escribimos así como está, una raya grande en medio, y escribimos en la parte de arriba el número 23 y en la parte de abajo el otro valor, 4 sextos. Entonces, si se dan cuenta, esto también nos sirve para identificar en el caso contrario. Aquí tenemos una fracción, pero aquí nada más tenemos un solo número. Quiere decir que se trata únicamente de un entero. Para dividir ese entero por la fracción, ahora ya podemos identificar cuál es el entero, le agregamos un 1. Y de esa forma ya podemos saber cómo hacer la división. Entonces eso es a lo que me refería. Al hacer la línea más grande, podemos identificar cada uno de los elementos. Si son enteros, pues dividimos directamente. Si son fracciones, aplicamos este procedimiento. Pero si por ahí hay algún entero y una fracción, entonces al tener la línea grande ya vamos a identificar cuál es el entero y vamos a poder agregarle ese 1 en caso de que sea necesario, y no agregárselo por ejemplo al 4 o al 6. Ese es el truco que yo les digo, que ya con la experiencia aprendí. Hagan la línea grande y escriban los números tal cual, para que así puedan identificar cuál es el entero, cuál es la fracción, y al entero le pueden agregar el 1 como ya sabemos. Esto es igual, multiplicamos los extremos, 23 por 6, y luego multiplicamos los valores de los centros, 1 por 4. Esto es igual, 23 por 6 son 120, 138. Y en la parte de abajo, 1 por 4 nos da 4. Simplificando los términos, se puede simplificar, tenemos lo siguiente. Sería 69. Sí, 69. Ambos valores se pueden dividir entre 2, entonces voy a simplificar la fracción. 138 entre 2 nos da 69, y 4 entre 2 nos da 2. Y esa es la fracción resultante, 69 medios, y luego la parte algebraica, x cuadrada, z, t cuadrada, perdón, t. Y así quieren, pues podrían simplificar este valor, que es igual a, si hacen esa división, tenemos que esto es igual a menos 69 entre 2 nos da 34.5 x cuadrada z. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es exactamente lo mismo que en la multiplicación. Se suman, se va dividiendo elemento con elemento, signo con signo, número con número. Ya que veamos más adelante, vamos a ver qué es variable con variable. Primero empezamos con los signos. Y bueno, si son números así enteros, podemos dividirlos directamente. Pero si hay enteros o fracciones, con la línea grande vamos a identificar cuál es el entero, cuál es la fracción y a cuál habría que agregarle un 1 para poder realizar la división. Esa es la ventaja de la línea grande. Vemos el número de arriba, vemos el número de abajo, y así vamos a saber dónde va el 1 y no lo vayamos a poner por error. Y ahora, sin embargo, si se dan cuenta, estamos dividiendo monomios entre una constante. Y bueno, el título dice división de polinomios entre una constante. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces, por ejemplo, tenemos lo siguiente. 32x cuadrada y menos 5z más 8xy entre menos 2. Y ahora sí, ya tenemos la división de un polinomio
identificaba cada uno de los elementos de adentro. Pues algo similar va a ocurrir aquí. Este número va a dividir a cada uno de los términos que forman a ese polinomio. Recordemos que un polinomio se forma de la unión de varios elementos, y eso nos podemos identificar gracias al signo. Los signos que tiene nos permiten identificar los elementos. Entonces, eso es igual. Vamos a dividir este número entre este término con todo y su signo, como si lo demás no existiera. Eso es igual a, ahorita ignoramos esto, nos vamos a enfocar en el primer término y empezamos a dividir los signos. Menos entre más nos da menos. Luego, el coeficiente entre valor, 32 entre 2, eso nos da, ¿cuánto? 16. Y finalmente escribimos la parte algebraica, que como está arriba, pues la dejamos arriba. Ya que acabamos con ese término, nos vamos con el que sigue, y el número va a dividir ahora a este término. Entonces empezamos con los signos. Les digo, vamos a ignorar los demás y únicamente nos vamos a enfocar a todo ese término. Menos entre menos nos da más. Luego dividimos los números. 5 entre 2, eso nos da 2.5. Y luego las variables, que en este caso, como está arriba, pues se queda arriba. Y ahora, ya que terminamos con ese término, nos vamos con el siguiente, que sería este. Lo demás como si no existiera. Menos entre más nos da menos. Luego los números, 8 entre 2, eso nos da 4. Y luego las variables, x, y. Ahí está. Y este sería nuestro resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Estamos repitiendo lo mismo que en los ejemplos anteriores, nada más que ahora un polinomio. Cada uno de los términos va a ser dividido por el número de abajo. Así es como se realiza la división de polinomios entre una constante. Obviamente pues teníamos que empezar con lo básico para empezar con el tema. División de polinomios entre una constante. Pero si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Cada uno de los términos del polinomio lo vamos a trabajar por separado. Si se dieron cuenta, no mezclé este con este, o el resultado de este con este, no. Primero, este término, como si lo demás no existiera. Ya que tengo el resultado, paso al siguiente término, como si lo demás no existiera. Y ya que terminé con este término, me voy con el siguiente, como si lo demás no existiera. Vamos con otro ejemplo. Entonces, para cada uno de los términos estamos viendo lo que habíamos visto anteriormente. Para cada uno hacemos lo mismo, signo con signo, luego número con número, y las variables, pues como no les estamos haciendo nada, las escribimos tal cual. Entonces tenemos lo siguiente, veamos. 33 x cuadrada z menos 12x cuadrada y veamos, menos cuarto de x cuadrada y más sexto de x a la n más 1 z. Todo eso entre menos 11. Vamos a ponerle menos 11. Ahí está. Si se dan cuenta, ahora es una combinación de todo lo que habíamos visto. El procedimiento es exactamente el mismo. Cada uno de los términos lo vamos a tratar de forma independiente. Entonces, identificamos cada uno de los términos del polinomio. Veamos, aquí están los signos. Gracias a ellos podemos identificar los términos. Los términos son aquellos que están entre los signos. Este es un término completo, este otro completo, y así sucesivamente. Entonces,
Entonces empezamos este término con todo y su signo. Lo demás, como si no existiera. Nos olvidamos por un momento de esto y de esto. Entonces, esto es igual. Primero, lo que hacemos es dividir los signos. Más entre menos nos da menos. Luego, lo que hacemos es dividir el coeficiente entre el número. Sería 33 entre 11. Entonces estoy dividiendo el número de arriba entre el número de abajo. Si se dan cuenta, es una división de enteros. 33 entre 11, eso nos da 3. Y posteriormente escribo la parte algebraica, que en este caso está en la parte de arriba. X cuadrada Z. Ya que acabé con este término, me voy con el que sigue con todo y su signo. Esto, ahora como si no existiera esto y como si no existiera esto. Nada más me voy a enfocar en esto. Entonces empezamos con los signos. Menos entre menos nos da más. Ahora, si se dan cuenta, hay que dividir siempre coeficiente entre número. Si les cuesta trabajo dividirlos, pues únicamente los escriben de forma separada. Entonces ahí está, el coeficiente entre el número. Vamos a escribirlo de este lado. La línea grande que nos representa la división. Aquí tenemos un cuarto en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos el 11. Entonces, si se dan cuenta, es una división. Esto es igual, pero lo que tenemos es una fracción en la parte de arriba y un entero en la parte de abajo. Entonces le vamos a agregar, ya identificamos cuál es el entero, para poder dividirlo con la fracción, le agregamos un 1. Y ahora sí, multiplicamos los extremos, 1 por 1, da 1. El resultado se escribe en la parte de arriba y luego multiplicamos los centros, que se escribe en la parte de abajo. 4 por 11, 44. Y este es el resultado de dividir un cuarto entre 11. 1 sobre 44. Y finalmente escribimos la parte algebraica. X cuadrada Y. Y ahora, ya acabamos con esos términos, como si no existieran, vámonos con el que sigue. Entonces nuevamente los signos. Sería ahora este término. Todo lo demás, bueno, con todo y el signo, lo demás como si ya no existiera. Nada más nos enfocamos como si tuviéramos más un sexto X a la N más 1 Z entre menos 11. Y nuevamente lo mismo. Primero dividimos los signos. Más entre menos nos da menos. Ahora vamos a dividir el coeficiente entre el número. Sería algo así. Entonces, si nos cuesta trabajo hacer la división ahí, pues podemos hacerla por separado. Entonces, en la parte de arriba tenemos una fracción y en la parte de abajo tenemos un entero. Gracias a que dibujamos esta línea grande, ya podemos identificar cuál es la fracción y cuál es el entero. Es una división. Entonces, a este entero, para poder dividirlo, le agregamos un 1. Esto es igual. Multiplicamos los extremos. 1 entre 1, perdón, 1 por 1, da 1, que va en la parte de arriba. Y luego los centros los multiplicamos, que va en la parte de abajo el resultado. 6 por 11, 66. Este es el resultado de dividir el coeficiente entre ese número. Menos 1 sobre 66. Y luego escribimos la parte algebraica. X a la N más 1, Z. En otras palabras, si se dan cuenta, estamos haciendo lo mismo que en los ejemplos anteriores. Lo estamos aplicando para cada uno de los términos de forma separada. Primero dividimos los signos, luego dividimos los números y finalmente escribimos las variables dependiendo de dónde están. Si están arriba, pues se quedan arriba. Si están abajo, se quedan abajo. Entonces no es nada difícil, no es diferente. Este término va a dividir a cada uno de los términos de arriba de forma separada. Nos enfocamos en
lo hacemos como hemos visto. Signo, signo, número, número. Y luego ya después variable y variable. Ya que acabamos con el término, nos vamos con el que sigue, como si no existieran los demás. Entonces nada más para ese término con el que estamos trabajando, vamos a aplicar lo que hemos visto. Vamos con un último ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Veamos. Aquí sería 2x cuadrada y más un tercio de x cuadrada z cuadrada menos un quinto de xyz. Y todo esto entre menos 4 tercios. Entonces, ahora tenemos esta división del polinomio entre este término. Esto es igual. Entonces, empezamos con el primer término. Empezamos con los signos. Más entre menos nos da menos. Ahora vamos a dividir el coeficiente entre la fracción. Si nos cuesta un poquito de trabajo, voy a hacerlo de este lado. Lo escribimos por separado. De hecho ya se puede ver cuál es la fracción y cuál es el entero. Aquí pues nada más tenemos un entero y abajo tenemos una fracción. Para poder dividir el entero entre la fracción, al entero observamos que con esta línea podemos identificar cuál es entero y cuál es fracción. Le agregamos un 1 en la parte de abajo, 2 entre 1. Y ahora sí, para obtener el resultado, en la parte de arriba multiplicamos los extremos. 2 por 3 son 6. En la parte de abajo multiplicamos los centros. 4 por 1, 4. Simplificamos esa fracción. Ambos términos se pueden dividir entre 2. 6 entre 2, 3. 4 entre 2 nos da 2. Y ese sería el resultado de dividir el coeficiente entre el número. Dividí este entre este. 3 menos. Y escribimos la parte algebraica. Como está arriba, pues se queda arriba. Ya terminamos con este término. Ahora nos vamos con el que sigue. Todo esto. Y lo demás como si no existiera. Como si ya no existiera este ni este. Únicamente nos centramos en este término. Entonces nuevamente dividimos los signos. Más entre menos, menos. Ahora dividimos coeficiente entre el número de abajo, que si nos cuesta un poquito de trabajo observarlo, pues lo escribimos por separado. Sería en la parte de arriba un tercio y en la parte de abajo 4 tercios. Esto es igual. Multiplicamos, es una división de fracciones. Ahí las dos son fracciones, entonces no hay que agregar ningún 1, sino directamente podemos hacer. Entonces, 1 por 3, 3. 3 por, primero multiplicamos los extremos para el resultado de arriba, multiplicamos los centros para el resultado de abajo. 3 por 4, 12. Esto se puede simplificar. Ambos valores se pueden dividir entre 3. 3 entre 3 nos da 1. 12 entre 3 nos da 4. Este es el resultado de dividir el coeficiente entre el número. Un cuarto. Y ya nada más escribimos la parte algebraica. X cuadrada, Z cuadrada. Y ya por último, vamos con el siguiente término, que sería este. Y es exactamente lo mismo. Como si no existiera lo demás, nada más nos vamos a centrar en el término y en la constante. Los signos. Menos entre menos nos da más. Y luego dividimos los números. En la parte de arriba tenemos una fracción, un quinto, y en la parte de abajo tenemos otra fracción. Entonces no hay enteros,
podemos trabajar con las fracciones directamente. Multiplicamos los extremos. 1 por 3, eso nos da 3 en la parte de arriba, y luego los centros. 5 por 4 va el resultado abajo, 20. Y ese es el resultado de dividir el coeficiente entre el número. 3 sobre 20, y luego las variables que como están arriba, pues la escribimos arriba. Ahí está. Y ese sería nuestro resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. Aproveché esto para recordar lo que es la división de fracciones, división de enteros con fracciones y cosas así. Pero básicamente, primero, lo que hacemos es cuando dividimos un monomio entre una constante, lo que hacemos es dividir elemento con elemento, signo con signo, luego número con número, y las variables se colocan tal cual, no se les hace nada, se colocan en la misma posición, si están arriba, arriba, si están abajo, abajo. Y ya cuando es un polinomio, se hace lo mismo, pero con cada uno de los términos, como si lo demás no existiera. Como si hubiéramos dividido solamente cada uno de los monomios de forma separada. Primero con este, como si los demás no existieran, luego con el que sigue, luego con el que sigue, y si hubiera más, con el que sigue, y así sucesivamente. Entonces, este número divide a cada uno de los términos que lo forman. Y es lo que hicimos en todos estos videos tutoriales. Primero vimos, primero vimos un monomio de una constante, y ya que vimos el polinomio, vimos que es exactamente lo mismo. Se aplica para cada uno de los términos. Cada uno de los términos, de forma separada, se va a dividir entre el número de abajo. Ya, esta es la base de la división de polinomios entre monomios entre polinomios. Es en esencia lo mismo. Entonces van a ver como, si le entendieron, pues ya le hicieron. Pero si todavía le entendieron y quedaron unas dudas, con lo que veamos en los siguientes videotutoriales todavía se va a reforzar más. Yo les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo lo que vimos en este videotutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. 3x cuadrada y z entre menos 30. Es un monomio. Luego, 2/4 x cuadrada n sobre menos 1/3. Aquí definamos la línea más grande para indicar todo lo que cubre. Y luego 4x a la n más 1y entre 1/6. Luego el que sigue pues ya es un polinomio. Menos 3x cuadrada más 14xy menos 1/3 de x cuadrada y z entre menos 2/5. Son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarme y yo con mucho gusto se las aclaré. Esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.